En esta columna vamos a iniciar con una pregunta que es muy escuchada por estos días. ¿El gobierno de Milei está fuerte? En estas semanas últimas, el gobierno nacional ha llevado adelante, ha tomado algunas medidas que son bastante graves con respecto a lo que son las libertades políticas y sindicales de los trabajadores, entre otras. Y bueno, antes de contestar esta pregunta, vamos a entrarle a esas medidas, a lo que significan, y después vamos a intentar responder este interrogante. Sí, bueno, durante los últimos días ha habido varias medidas. Quizás en esta columna queremos sintetizar tres de esas medidas que tienen que ver con un ataque general a las condiciones de trabajo y a las libertades sindicales, políticas de los trabajadores. La primera fue muy divulgada, tiene que ver con el cercenamiento al derecho a huelga. Es una medida que se condensa en el decreto 340 y que viene a ser un refrito de lo que ya contenía el decreto de Milei de diciembre del 2023. Forma parte del paquete de exigencias que el Fondo Monetario Internacional le viene haciendo a la Argentina de medidas en materia de reforma laboral. Una de las exigencias en el marco del acuerdo con el FMI era justamente reactivar esta reforma laboral que está frenada por la justicia producto de las movilizaciones que generó también en distintos sectores de la clase obrera. Bueno, ¿qué nos plantea este decreto del cercenamiento al derecho a huelga? Básicamente que el mundo laboral queda dividido en dos grandes términos. Trabajadores esenciales por un lado, que solamente podrían tomar medidas de fuerza garantizando el 75% de la planta laboral. O sea que solamente podrían adherirse al paro un 25% de los trabajadores. De hecho, eso no es una huelga. No, para nada. Al contrario, terminás recargando de laburo al resto de los compañeros de trabajo, ¿no? Dentro de este universo de los trabajadores esenciales está incluido un montón de actividades laborales. Tenemos desde la generación de energía, hospitales, escuelas, transporte de combustibles y de energía, aduanas, bueno, un universo bastante grande. Por otro lado están los trabajadores trascendentales que vienen a incorporar el 50% de la planta laboral. O sea, solamente podría hacer paro la mitad de la planta laboral. Y acá están incluidos prácticamente todos los rubros laborales. Pero por si se les hubiera escapado alguno de los rubros a la hora de redactar el decreto, los tipos incorporaron una cláusula gatillo, podríamos ponerle de nombre, mediante la cual se podría conformar una comisión de 5 personas, especialistas supuestamente, para incorporar actividades que no estén contempladas dentro del decreto. O sea que virtualmente, prácticamente, cualquier actividad laboral tiene cercenado el derecho a huelga. Esta es una medida aparte que recae directamente sobre los sindicatos, porque ya sabemos lo que va a pasar después en la práctica cuando los trabajadores presionemos por la toma de medidas de fuerza. Después los sindicatos van a salir a decir: no podemos. No podemos, muchachos, porque es ilegal. La ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. La otra medida que se ha anunciado recientemente, que tiene que ver también con una presión a los sindicatos y al activismo sindical, tiene que ver con, en particular, a los trabajadores del Estado, el control de los delegados sindicales. Se emitió una resolución del Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Sturzenegger, la resolución 34 de este 2025, que viene a implementar un sistema para fortalecer el control desde el Poder Ejecutivo sobre los sindicatos. Pero no solamente sobre los sindicatos, sino sobre todo los trabajadores que de alguna manera participan de la vida sindical, incluyendo a los candidatos a delegado, por ejemplo. ¿Qué nos plantea esta resolución? Que se elabore un listado general mediante el cual directamente el Poder Ejecutivo pasa a centralizar la información de todos los delegados sindicales, de todos los que se postulan a candidato a delegado y que no van a gozar de los derechos
gremiales, la inmunidad sindical, como se dice. Por ejemplo, si vos sos candidato a delegado, no te podrían despedir o cesantear por un periodo de por lo menos 6 meses. Bueno, todos esos derechos se caen hasta que no los reconozca directamente el Poder Ejecutivo. O sea que vos te presentas como candidato a delegado y si no te habilitan esa lista, entonces, o hasta que no se emita el Poder Ejecutivo, no estarían reconocidos tus derechos. Es una forma de elaborar de manera centralizada listas negras sobre los trabajadores del Estado Nacional. Podríamos decir que es otra medida que apunta a un disciplinamiento de los sindicatos. Una apretada a los sindicatos y al recorte de libertades políticas de los trabajadores. Y por último, la otra medida que queríamos rescatar y traer a esta columna tiene que ver con el famoso fondo de cese. Este fondo de cese que plantea una modificación del sistema de indemnizaciones en la Argentina. La creación de este fondo de cese ya está aprobada con la ley de bases, pero no está implementada. Para implementarla tienen que avanzar sobre un marco regulatorio desde la Comisión Nacional de Valores y además tienen que modificar los convenios colectivos de trabajo, porque es por aplicación por convenio colectivo de trabajo. Desde este punto de vista, dieron un paso en la regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores. Se lanzó la resolución 1066, que justamente abre la puerta a la implementación de distintos instrumentos financieros para aplicar este fondo de cese laboral. ¿Cómo funciona esto? Hoy en día te pagan, si a vos te despiden sin causa, te tienen que pagar la indemnización, ¿no? La empresa tiene que poner la plata de una para pagarte la indemnización. Bueno, a partir de ahora pasaría a haber un descuento, un aporte adicional que tiene que hacer la patronal todos los meses del 8% que iría a parar a un fondo de indemnizaciones. Ese fondo lo puede administrar la empresa a través de un sistema privado parecido al de la AFJP o la puede administrar directamente el sindicato. ¿Cómo la administra el sindicato? Bueno, se lo lleva, lo coloca, toda esa guita que le da la patronal, lo coloca en un fondo común de inversión o en un fideicomiso financiero y a partir de ahí hace laburar la guita. Es decir, que lisa y llanamente lo que plantea esta modificación de indemnizatoria es entregarle un volumen de guita a los sindicatos para que hagan negocio financiero y de esa manera, bueno, eliminar las indemnizaciones a los trabajadores. Con un adicional, Claudio, que si el fideicomiso es mal administrado y quiebra, todos los trabajadores se quedan sin indemnización, Claro. como pasaba con las jubilaciones. Sí, bueno, eso te iba a decir. Recordemos que con las AFJP, la mayoría, si no la totalidad de los sindicatos crearon sus propias AFJP en alianza con los bancos y bueno, hicieron sus grandes negocios y se reconvirtieron definitivamente en grandes empresas, ¿no? Es como una reedición 2.0, ¿no? de las FJP. Además, este método indemnizatorio o este régimen ya se implementa hace muchos años en la UOCRA. Claro. Por lo tanto, digamos Qué lindo antecedente, que ¿no? los sindicatos han sido ya cómplices de esta medida, ¿no? Claro, entonces, volviendo al principio, todas estas medidas hacen ver que el gobierno genera un ataque contra las libertades políticas y sindicales, como hablábamos, en el marco de lo que venimos nosotros planteando, que es la búsqueda del disciplinamiento político de los trabajadores, ¿no? Esto es un paso, por supuesto, importante en este sentido. Ahora bien, este paso se puede ver de dos formas. ¿Hay una fortaleza política en estas medidas? ¿O se hacen porque en realidad se está viendo que el gobierno y por supuesto todo el sistema de partidos políticos de la institucionalidad burguesa están perdiendo un consenso cada vez mayor en la sociedad? Y entonces, ¿qué hace la burguesía a través de su gobierno? Gana todo el terreno posible, mientras sea posible. Implementemos estas medidas en cuanto podamos, digamos. Exactamente, y hasta dónde podamos. Porque
no sabemos hasta dónde la gobernabilidad puede estar asegurada o no. Que es el gran problema que plantean todos los medios burgueses, la gran preocupación hasta de los inversores extranjeros, de decir, bueno, ¿cuánto más de gobernabilidad tiene este gobierno? ¿No? Aparte, vos fijate que con estas medidas hay una medida que es la del fondo de cese laboral, que es un jugoso negocio para los sindicatos. Claro. Es la promesa de negocio. Ahora, a cambio te voy a pedir otra cosa. ¿Qué te voy a pedir? Que me prohíban las huelgas, porque de hecho el que va a tener que regimentar esto en los lugares de trabajo va a ser el sindicato, salir a decir, no muchachos, no podemos hacer paro porque es ilegal. Y por otro lado, la persecución particular sobre todo el activismo estatal y los sindicatos y los delegados de sectores dentro del marco del Estado Nacional. O sea, medidas bien disciplinadoras por un lado, a cambio de un jugoso negocio, pero en un contexto. Claro, eso te iba a decir. En un contexto en donde la gente se está autoconvocando, está rompiendo con los sindicatos, tenemos el fenómeno de Catamarca, la movilización de los docentes, ¿no? Eso es importantísimo. Los docentes y el pueblo catamarqueño, en una enorme movilización, importantísima movilización, logran un hecho político de trascendencia, que es que el gobernador de esa provincia derogue un decreto que modificaba las condiciones de trabajo de la educación. Es decir, es un logro político de la movilización y de la autoconvocatoria. Sí, porque eso fue todo, inclusive cantaban en contra de los sindicatos, totalmente, las consignas. Entonces, la experiencia que está haciendo la masa trabajadora va precisamente en contra de todas estas medidas. Cuando realmente se sale a la pelea, ya se ve cada vez menos ese temor a decir, bueno, si no está el sindicato no peleo. Al revés, peleemos aunque no esté el sindicato, porque ya sabemos que el sindicato ya sabemos lo que va a hacer. Entonces, podemos decir que estas medidas están un poquito a contrapelo de lo que está pasando, y eso mismo también es una argumentación a favor de decir, bueno, ¿están débiles o están fuertes? Porque si tomamos estas medidas a pesar de lo que está pasando, sabiendo que no existe el consenso, es una medida medio de apuro o de manotazo de ahogado, o como decíamos antes, de tratar de avanzar todo lo que podamos en el tiempo que queda o que se pueda. Con esto no queremos decir que este gobierno tiene los días contados, para nada, pero sí que la movilización obrera, la movilización popular, otro ejemplo es el que se está dando en Tierra del Fuego, importantísima lucha obrera y popular en esa región del país, ante el rechazo al decreto de Schwarzenegger. Sí, que la UOM firmó una paz social y ahora se le están revelando las propias bases de la UOM, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un estado de ánimo en la sociedad, en las bases trabajadoras, que precisamente van en contra de esto. Y por otro lado, también tenemos que decir, durante muchísimas etapas de la historia, no solo que las huelgas estaban prohibidas, los sindicatos estaban prohibidos, los dirigentes sindicales iban presos, y sin embargo los trabajadores seguían luchando, se rearmaban, y eso es parte de nuestra historia como clase. Por lo que la ley dice una cosa, pero la realidad después marca otra. Totalmente, totalmente. Por eso me parece muy interesante el hecho de que veníamos señalando esta aparición de la ruptura con la legalidad sindical, la aparición de la autoconvocatoria para superar a las burocracias, y lo veníamos viendo como una tendencia que se empezaba a perfilar, ¿no? Ahora, con estos últimos acontecimientos, sobre todo el de Catamarca, que es un triunfo político rotundo, como ya señalaste, aparece ya como la herramienta de organización, digamos. No la autoconvocatoria en sí, sino el hecho de pasar por arriba a las burocracias sindicales y pasar a ser directamente nosotros los interlocutores, los trabajadores organizados de manera directa, ¿no? Y en la medida en que el pueblo trabajador va experimentando con esas formas de organización, se va aclarando cuál es el camino, lo va despejando la propia práctica de la lucha de clases, nos va mostrando que es por acá.
Y al mismo tiempo se están dando un montón de autoconvocatorias en otros lugares, Por ¿no? supuesto. Trabajadores de la educación en zona sur de Buenos Aires, Sí, lo de la UTA, hospitales, sigue lo su de la curso. UTA de los choferes. Bueno, lo venimos señalando hace rato, ¿no? Todo esto desde esta columna. Pero ahora se perfila ya como bajo una experiencia bien concreta de triunfo de los trabajadores, en donde no hay mucho más para hacer que ponernos manos a la obra en este sentido. Totalmente. Explícitamente lo que está demostrando Catamarca, que no hay que pedirle medidas de fuerza ni a la CGT, ni a los sindicatos que se han vendido o que dicen que no se puede luchar. Hay que tomar la lucha en nuestras manos, llevarla adelante con la masividad mayor que se pueda y de esa manera enfrentar como una política del pueblo en contra de estos ataques que está llevando adelante el gobierno y la burguesía. Listo. Quedó, ¿no? Sí.